En el año 460 a.C., cuando los persas ya habían abandonado la capital del Ática, surgió un líder que conduciría a la polis a su cima cultural y militar. Su nombre era Pericles, y sus logros no se limitan a las capitales reformas democráticas, sino que se extienden a la reconstrucción de un poderosísimo ejército y a la erección de los monumentos más colosales de todos los tiempos. Durante los 30 años de gobierno de Pericles, la Acrópolis, arrasada por los persas, fue restaurada de un modo glorioso. Su edificio más prominente era el majestuoso Partenón. Sin embargo, la colina sobre la que aún se alza se encontraba abarrotada por decenas de santuarios más pequeños, todos ellos obras maestras de la arquitectura. Pericles rigió la polis durante una edad de oro que inmortalizaría el nombre de Atenas. Fue la era de artífices como el escultor Fidias. La época en que filósofos como Sócrates y Platón iban en pos de las verdades eternas. Fue durante este período cuando Sófocles y Eurípides alumbraron el teatro occidental. Se sentaron las bases de prácticamente todos los aspectos de la actual civilización occidental, incluso el deporte. Aunque Pericles sucumbió a la letal epidemia que acabó con la cuarta parte de la población ateniense, su obra aún persiste. Atenas significó el apogeo de un movimiento cultural que llevaba milenios gestándose. Grecia es una tierra de contradictorios y a menudo espectaculares paisajes. Los antiguos griegos sostenían que los bosques y las aguas estaban pobladas por dioses y diosas, así como todo tipo de seres sobrenaturales. Lo cierto es que la región estaba habitada por una asombrosa variedad de criaturas muy reales. Sus primeros pobladores arribaron casi 2000 años antes de nuestra era, a comienzos de la Edad del Bronce. Pertenecían a una rama del gran linaje indoeuropeo inmigrado desde las vastas planicies que se extienden entre Europa y Asia. Los helenos ancestrales se agrupaban en tribus guerreras que compartían una misma lengua. No obstante, estaban incesantemente enzarzados en luchas por la posesión de las tierras más ricas y fértiles. Los primeros asentamientos corresponden a primitivas comunidades rurales. A continuación, entre los años 1500 y 1200 a.C., se produjo una espectacular explosión demográfica. Se erigieron formidables palacios. Estos constituían un lugar idóneo para el nacimiento de relatos míticos y legendarios, como los contados por el vate Homero, y narraciones de aventuras como el viaje de los argonautas y las 12 pruebas de Heracles, el Hércules de los latinos. En su mayor parte, estas historias tenían más de ficción que de realidad. No obstante, una de ellas se tenía por cierta, la épica Ilíada de Homero, en la que se daba cuenta de las guerras libradas por los griegos contra Ilión, Troya. Troya es la ciudad que cayó a resultas de la estratagema de un caballo de madera repleto de soldados helenos. Pero, ¿existió realmente aquella ciudad? Durante milenios, Ilión y la guerra de Troya no se consideraron más que una leyenda, pero a principios de la década de 1870, el alemán Heinrich Schliemann, un arqueólogo aficionado, comenzó a desenterrar los vestigios de Troya. Ciertamente, Ilión había sido destruida por una gran coalición formada por las principales ciudades-estado de la Grecia continental. Lo más habitual era que las ciudades-estado helénicas guerreasen constantemente entre sí. Para el siglo V antes de nuestra era, la población griega ascendía a 4,5 millones de habitantes. Es en esta época cuando la capital del Ática comienza a descollar como la más pujante ciudad-estado del mundo helénico. Atenas sigue viviendo y medrando en nuestros días. La ciudad moderna circunda la Acrópolis y los restos de la ciudad antigua, dando así testimonio de varios milenios de ocupación humana. Abarrotada por sus 5 millones de moradores, padece una gran contaminación y resulta a menudo caótica. De todos modos, estas circunstancias no dejan de estar íntimamente relacionadas con un mundo antiguo y perdido. En multitud de lugares, los diversos períodos históricos que han dejado su huella en la urbe se hallan superpuestos. Pero en todo momento, irguiéndose majestuosamente sobre la populosa ciudad, se ha alzado el eterno Partenón y el resto de edificaciones de la Acrópolis. El término Acrópolis significa zona principal de la ciudad, ciudadela, y de hecho casi todas las ciudades helénicas contaban con su Acrópolis. Ello se debe a que prácticamente todas comenzaron siendo un asentamiento en la cima de algún monte.
Tales lugares constituían fortalezas naturales que brindaban protección contra el merodeo de los animales salvajes y las huestes enemigas. Aunque la ciudad ancestral crecía y se ampliaba, la Acrópolis seguía albergando las residencias de los miembros más destacados de la polis. La ciudadela era el lugar donde se llevaban a cabo los debates filosóficos y se tomaban las decisiones políticas. Y lo que es más significativo, en la Acrópolis se adoraba a los númenes del panteón helénico mediante misteriosos y sagrados ritos. En el período micénico, alrededor de 1200 a.C., las primitivas cabañas fueron sustituidas por unas fortificaciones cuya construcción acabaría por atribuirse a míticos gigantes. Alrededor del año 450 a.C., la Acrópolis cobró la imagen arquitectónica que hizo de ella el foco de la cultura helénica. La magnificencia de su ciudadela permaneció intacta aún tras la caída de Atenas a raíz de la victoria espartana. Más adelante, en el siglo II de nuestra era, los romanos edificaron nuevas murallas y monumentos, como el espectacular teatro de Herodes Ático. En vida de Pericles, la urbe ateniense alcanzó el sumum de su esplendor. Al tiempo que se sucedían los grandes acontecimientos políticos y culturales, los ciudadanos de la polis disfrutaban de una vida cotidiana cómoda y agradable. Las familias prosperaban y las gentes vivían en armonía en un período de relativas dicha y paz. Los atenienses, como todos los helenos, eran un pueblo piadoso. Creían en los dioses, empleaban su poder para auxiliarlos o castigarlos, de modo que celebraban festividades religiosas a lo largo de todo el año. El cabeza de familia ofrecía regularmente sacrificios a las deidades. Se realizaban asimismo ofrendas especiales en determinadas ocasiones, como cuando un miembro de la parentela caía enfermo o se disponía a emprender un viaje aventurado. Cada 4 años, las fiestas ordinarias alcanzaban su clímax con una grandiosa procesión a la Acrópolis. Se trataba de la Panatenea, un homenaje a Atenea, la diosa custodia de la polis. Todos sus moradores, independientemente de su rango u oficio, participaban en el gozoso desfile. En el transcurso de la ceremonia, 2 vírgenes ofrecían a la deidad un peplo, una rica túnica ornada con vistosos bordados. La comitiva ingresaba en la Acrópolis por los Propileos, el monumental pórtico proyectado por el arquitecto Mnésicles. En aquellos pretéritos tiempos existía una pinacoteca compuesta por lienzos de Polignotos y una Venus desnuda, obra del pintor Apeles. Sin embargo, aquellas obras maestras hace mucho tiempo que se perdieron. Después de trasponer los Propileos, los adoradores de Atenea penetraban en la plaza. Aquí se alzaba la efigie de Atenea Prómacos, la encarnación guerrera de la diosa. La escultura de 7,5 metros de altura, armada con una lanza áurea y tocada con un yelmo, es una de las representaciones más primitivas de Atenea. A mano derecha, tras los sagrados muros del templo de Artemisa, era posible admirar el Partenón, una perspectiva que aún pervive en nuestros días. En tiempos antiguos, este monumento acogía una curiosa estatua, la Atenea Nikeáptera, la victoria sin alas. Los atenienses afirmaban que carecía de alas para evitar que pudiese abandonar la ciudad. Es obra del arquitecto Calícrates. Se trata de una auténtica maravilla labrada en mármol durante un armisticio entre las incesantes batallas de Atenas contra su eterna rival, Esparta. Las mujeres de esta época, entre los años 421 y 406 a.C., tenían vedado el acceso a este edificio. El Erecteion era el templo más sagrado de la Acrópolis. En él se atesoraban las reliquias más importantes de la polis, entre ellas un olivo donado por la mismísima Atenea. Se creía asimismo que en él se encontraban los sepulcros de Erecteo, el mítico fundador de la ciudad, identificado a menudo con Poseidón, y de Cécrope, el primer rey de Atenas, y por último el Palladio, la más venerada imagen de Atenea, representada como Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, una estatuilla de madera que un buen día apareció como por arte de magia. Hoy, el rasgo más célebre del Erecteion es el pórtico de las Cariátides,
Las imágenes, desfiguradas por los estragos del tiempo, muy bien pudieron ser los retratos de unas mujeres reverenciadas por su belleza que vivieron y murieron aquí hace más de 2 milenios. Gracias a los microscópicos vestigios de policromía, los arqueólogos han logrado reconstruir hasta cierto punto su vivacidad original. Desde luego, de todas las edificaciones de la Acrópolis, el Partenón, un templo erigido bajo la advocación de Atenea Parthenos, sigue siendo la más nombrada. El inmueble, de 30 metros de anchura y de 70 de longitud, presenta 80 columnas en sendas fachadas y 17 en cada costado. Su reconstrucción se inició en el año 447 a.C., y los arqueólogos piensan que se completó al cabo de 15 años. Su mármol, sin mácula, procede de las canteras vecinas, y su color varía dependiendo del modo en que la luz incida en él. El Partenón pervivió prácticamente incólume hasta 1687, cuando el ejército turco lo empleó como polvorín y sufrió una devastadora explosión. Pese a que los efectos de los accidentes y el pillaje se han hecho sentir, su gloria aún pervive. La reconstrucción arqueológica nos permite contemplar estas joyas tal y como fueron concebidas hace milenios. En el frontón oriental aún se puede observar algunas escenas de la mítica batalla por el dominio de Atenas librada por Atenea y Poseidón, el dios del mar, que conforme a la leyenda tuvo lugar en la propia Acrópolis. Por muy espléndida que fuese su apariencia externa, el verdadero sentido del Partenón subyacía en su interior. El monumento estaba dedicado a una de las facetas más reverenciadas de la diosa Atenea, Atenea Virgen Parthenos. La imagen criselefantina que presidía el santuario fue, según las descripciones conservadas, uno de los más magníficos tesoros perdidos del mundo antiguo. La estatua, fabricada en oro y marfil, tenía una altura de 12 metros. Su coste fue tan elevado que con los recursos empleados podrían haberse armado 300 navíos de guerra. Se decía que su artífice, el escultor Fidias, se había inspirado en la propia diosa, que había acudido a su taller mientras trabajaba. Sin embargo, su exorbitante precio enojó de tal modo a los atenienses que Fidias hubo de exiliarse hasta el fin de sus días. La imagen permaneció en su emplazamiento original hasta el año 426 después de Cristo, cuando el emperador oriental Teodosio II la trasladó a Constantinopla, donde acabó destruida en 476 a causa del incendio que consumió la mayor parte de la urbe. Los arqueólogos saben mucho acerca de ella gracias a la estatuilla conocida como Atenea Parthenos del Barbakeion, una reproducción datada en el período helenístico entre los siglos IV y II a.C. Durante un sinnúmero de siglos, Atenas y la Acrópolis fueron el faro que alumbraba a los viajeros de la antigüedad. Muchos de ellos se dirigían a Delfos, un lugar sagrado situado al noroeste de la capital ática. Aquí se edificó un gran templo dedicado al dios Apolo. En Delfos se encontraba asimismo el místico oráculo, que ofrecía unas crípticas visiones del futuro. Hoy en día, los arqueólogos, experimentando con las técnicas al alcance de los antiguos, tratan de averiguar cómo se transportaron e instalaron los mármoles empleados en Delfos. Este monumento fue levantado por los atenienses en conmemoración de la gran victoria sobre los persas en la batalla de Maratón, librada en el año 490 a.C. En tiempos, aquí se custodiaron los escudos y lanzas arrebatados a los persas, así como imágenes religiosas de oro y plata. Mas, como era de suponer, todos aquellos tesoros hace ya tiempo que desaparecieron. Las mujeres griegas de la época debían de visitar Delfos engalanadas con sus joyas y otros adornos. Irían perfumadas con extractos de hierbas obtenidos de la hierbabuena, el sésamo y el comino. Incluso usaban pintalabios. Un día en la vida cotidiana de una familia cualquiera comenzaba al alba. Tanto adultos como infantes desayunaban lo mismo, pan mojado en vino. Más entrado el día, la esposa cuidaba de los niños y la casa, mientras el marido atendía fuera del hogar los asuntos de una vida más pública. Atenas ofrecía una variedad casi infinita de divertimentos a los varones de clase alta.
Libres de la carga que suponía un empleo con horario fijo, podían visitar a sus amigos y beber con ellos mientras sus mujeres se quedaban en casa sin rechistar. Los hombres se ocupaban de las compras en una zona de la ciudad llamada Ágora, análoga al Foro Romano, donde se ofertaba un amplio abanico de productos: utensilios domésticos, verduras, vinos, artículos de tocador, cerámica, cuero y objetos de madera, así como hierbas milagrosas y medicamentos. Inevitablemente algunas monedas caían, rodaban y se perdían, para finalmente aparecer al cabo de miles de años. Tales hallazgos han demostrado que los bienes se pagaban tanto con moneda local como procedente de otras ciudades-estado. Sin duda alguna, el regateo se practicaba con entusiasmo. Ixtorix, suscríbete.